Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hoy les traigo un cuento, ¿ya? Pero vamos a volver a recordar, ¿cierto? Esta es la portada, donde está el título, un dibujo y está el nombre de los autores. El título del libro es Pastel para enemigos, ¿ya? Este es el lomo, donde está la misma información que acá, excepto el dibujo. Y esta es la contraportada, que en este caso solamente trae un dibujo. El libro se llama Pastel para enemigos, ¿ya? Y lo escribió Derek Monson y Tara Katahan King. Son dos personas que escribieron este libro. Entonces nos va a hablar de los enemigos. Hubiera podido ser un verano perfecto. Mi papá me había ayudado a construir una cabaña en el árbol de nuestro jardín. Mi hermana se había ido a un campamento por 3 semanas y yo estaba en el mejor equipo de béisbol de la ciudad. Hubiese podido ser un verano perfecto, pero no lo era. Ahí están ellos jugando. Todo iba bien hasta que Claudio García se mudó a mi barrio, justo al lado de la casa de mi mejor amigo Felipe. No me gustaba Claudio García. Se burlaba de mí cuando me ganaba el béisbol. Cuando hizo una fiesta en su casa para saltar en su cama elástica, ni siquiera me invitó. Pero a mi mejor amigo Felipe sí. Claudio García era el único nombre en mi lista de enemigos. Pero yo ni siquiera tenía una lista. Así que vine y la hice. Escribí su nombre y la pegué en la pared de mi casita del árbol. Y aquí dice, enemigo número 1, Claudio García. Y si él era mi enemigo, Claudio García, entonces no iba a poder subir nunca a mi casita en el árbol. Ay, mi papá era experto en enemigos. Me contó que él a mi edad también tuvo enemigos, pero conocía un truco para deshacerse de ellos. Le pedí que me contara cómo se hacía. Contártelo, me dijo, estás loco. Te lo voy a enseñar. Y sacó un libro de una estantería y empezó a buscar adentro de él y encontró un papel que estaba ya viejito, la tinta estaba media borrosa y el papá lo tomó y lo miró y dijo, receta para pastel de enemigo. Estaba tan contento mi papá de haberlo encontrado. Te preguntarás qué exactamente es un pastel para enemigo. Yo también lo pregunté, pero mi papá me dijo que la receta era secreta y que no podía decírmelo. Concluí entonces que tendría que ser una receta mágica. Le supliqué para que me dijera, pero no hubo caso. Solo te diré esto, dijo. El pastel para el enemigo es el remedio, pero infalible, lo mejor, lo único que te hará deshacerte de esa persona. Por supuesto que yo me puse a pensar qué clases de cosas, esas cosas malas que yo podría ponerle como ingrediente a ese pastel. Así que fui al jardín y traje hierbas y traje unas piedras y mi papá no me decía que no le servía. Vine y le dije, te paso mi chicle que lo has masticado todo el día. No, me dijo, no es necesario. Salí a jugar solo un rato al patio y traté de encestar muchas veces la pelota en el aro de básquetbol, hasta que la pelota se me quedó entrampada en unas ramas. Vine, empecé a tirar un boomerang, pero el boomerang nunca se devolvía. Y estaba en eso, yo ya aburrido empecé a buscar hormiguitas y bichitos en el suelo cuando empecé a sentir un rico aroma en la cocina. Y yo decía, qué raro, sale de mi casa,
se supone que el pastel del enemigo. Voy a ir a preguntar qué pasó. Entré a la cocina y le pregunto a mi papá, papá, pero ¿qué pasó? El pastel debería oler mal y huele exquisito. Entonces el papá me mira y dice, si el pastel oliera mal, ¿tu enemigo se lo comería? Y yo dije, mi papá sabe mucho de esto porque, obvio, tiene que oler exquisito. En eso sonó el cronómetro del horno y mi papá sacó del horno un pastel que se veía exquisito. Y entendí el truco. Si yo quería que él se comiera mi pastel contra los enemigos, tenía que verse rico y tenía que olerse rico. Me dijo, esto va a resultar. Y yo pensaba, ¿qué les va a hacer a mi enemigo cuando él coma este pastel? ¿Lo irá a hacer que les va a caer el pelo? O a lo mejor les va a hacer que tengan mal aliento, o tal vez se van a poner más llorones y van a quedar en vergüenza delante de los niños. Y me dijo mi papá, ahora viene la parte que te corresponde a ti del trabajo. Tú tienes que hacer algo ahora. Y yo dije, ya. Me miró y me dijo, tú tienes que pasar todo un día con tu enemigo. Es más, tienes que además tratar de ser muy simpático con él. ¡Oh, qué terrible! Dije, va a ser difícil, pero si eso va a resultar, pero bien, no importa, lo hago. Con tal que ya nunca más volver a ver a Claudio García, lo hago. Sonaba horrible, pero lo iba a hacer. Así que tomé la bicicleta y me fui a la casa de mi enemigo, ¿ves? Ahí él va a partir a la casa de Claudio. Cuando Claudio abrió la puerta, parecía sorprendido. Estaba de pie en el umbral de la puerta y me miraba esperando que yo dijera algo. Y yo me sentía muy nerviosa, entonces le digo, ¿podríamos jugar? Claudio me miró y dijo, tendría que preguntarle a mi mamá. Al rato, Claudio volvió con una zapatilla y salió la mamá y me saludó muy simpática y dijo, no se vayan a meter en lío. Así que con Claudio salimos a jugar. Dimos vueltas en bicicleta y saltamos en su cama elástica. Luego hinchamos globos con agua y se lo tirábamos a las niñas que veíamos a pasar, pero no le achuntábamos a ninguna. La madre de Claudio nos preparó algo de comida. Después de comer, nos fuimos a mi casa. Era extraño, pero casi me lo estaba pasando bien con mi enemigo. Casi parecía ser simpático, pero naturalmente no se lo podía decir a mi papá porque él había hecho tanto esfuerzo en hacer el pastel que mejor me quedé callado. A Claudia García le gustó mi cesta de baloncesto. Dijo que a él también le gustaría tener una, pero en que su casa era muy pequeña y entonces no había espacio para eso. Lo dejé de ganar solo para hacerme simpático con él. Claudio García sabía lanzar el boomerang, por lo tanto lo lanzaba y regresaba. Pero cuando yo lo hice, el boomerang se quedó enganchado en el techo de la vecina. Entonces yo me fui a mover los árboles y estaba en eso cuando Claudio ve mi casa en el árbol. Claudio descubre, ahí la está mirando, y me dice, mi cabaña, qué linda es tu cabaña, me dice, ¿puedo ir? Y él le dice, mi cabaña es solo mía. Yo soy el jefe. Si mi hermana quiere subir, yo no la dejo. Si mi papá quiere entrar, tampoco. Y Claudio quería entrar. Volví a preguntar, ¿podemos entrar?
Y yo decía, pero ¿por qué? Es la única y la primera persona que tengo en mi lista de enemigos. Pero yo tenía que ser simpático. Así que le dije, espérame, voy corriendo antes que tú. Tenía que ir a sacar el papel donde decía su nombre y que él era mi enemigo. Cuando llegamos arriba, yo tenía muchos juegos, así que nos pusimos a jugar. Estuvimos jugando a las damas, a los naipes y la pasamos de maravilla. Mi papá nos llamó a cenar y nosotros nos hicimos como que no escuchábamos. Entonces mi papá nos empezó a buscar y nosotros nos escondíamos. Pero la verdad es que no nos resultó. Así que tuvimos que bajar. Mira, aquí están ellos jugando. Ahí se ven que están jugando en la casita. Papá nos había hecho macarrones con queso. Mi plato favorito. ¿Y sabes? También era el plato favorito de mi enemigo. Terminamos de comer y mi papá nos miraba y de repente dice, oh, traeré el postre. Y trae el postre y yo miraba a mi papá y trataba de hacerle gestos así como que no le diera. Como no hallaba cómo decirle que en realidad Claudio me estaba cayendo bien, que ya no era mi enemigo, que podíamos ser amigos. Y yo le hacía gestos y mi papá cortó la torta en 8 trozos grandes. Claudio dice, oh, qué rico se ve este pastel, mi papá jamás ha hecho uno igual. Y yo moría de miedo. Y mira a mi papá feliz cortando la torta. Y ahí yo estaba asustado, mira. Cuando Claudio se puso a comer la torta, dijo, qué rico. Y yo miraba y yo decía, no, no, ¿cómo se va a morir? Se va a envenenar. Y yo trataba de hacer algo para salvar a mi amigo. Y le digo, Claudio, no, no, no te la comas, debe estar mala, te vas a enfermar. Y Claudio me miró y me dijo, ¿y si está mala, por qué tu papá está comiendo? Míralo cómo come. Y yo lo veo y digo, ¿verdad? Entonces comprendí que la comida no estaba mala, que mi papá había hecho un rico pastel y que yo solo tenía que tener la paciencia de conocer a Claudio. Así que al final nos comimos todo el pastel, mira. Entonces, lo que aprendí es que Claudio no era mi enemigo, solamente que yo no lo había querido conocer y que estaba un poquito envidioso de él, estaba un poquito celoso porque se había hecho amigo de Felipe. Así que desde ese día que somos amigos. Este es el cuento. ¿Te gustó? Pastel para enemigos. Muchas veces nosotros pensamos que alguien nos cae mal y no queremos jugar con él o con ella, ¿no? Y la encontramos pesada, la encontramos pesado. Pero cuando nos acercamos y tratamos de compartir con ella un poquito y ponemos de nuestra parte y no somos egoístas, podemos conocer a una linda persona. Así que lo que el cuento te quiere enseñar es que siempre tienes que darle la posibilidad al otro a conocerse, a que ustedes lo conozcan y él te conozca a ti. Así que espero que te haya gustado mucho el cuento del día de hoy, que pienses cuando tengas un enemigo, acercarte a él para ver si pueden ser amigos. Te mando un abrazo, te mando un beso, espero que nos veamos pronto y chao, hasta un próximo cuento. Ahora voy a apagar la cámara.